Hola a todos, hoy estamos aquí con Anaïs Berenguer. Ella es terapeuta en descodificación biológica y tiene un método propio que se llama el método Kibar, y ella ahora os va a explicar en qué consiste su profesión y en qué consiste este método. Y la razón por la que hoy estamos haciendo esta entrevista es porque a menudo se habla del delito con la etiología del delito, el origen del delito, desde pues, todas esas perspectivas y teorías criminológicas que se han ido estudiando fundamentalmente desde el siglo XIX, que incluyen pues, aspectos tanto desde la biología, la personalidad, el contexto familiar, social, económico, pero hoy queremos añadir algo más, algo que creemos que puede ser novedoso y que quizá cada vez se está teniendo un poquito más en cuenta en la sociedad en general, pero quizás en el mundo de la criminología todavía no se le esté prestando la suficiente atención. Así que esta es la razón de tener hoy esta entrevista y nada, pues sin más dilación os doy paso a Anaïs para que ella se presente y os explique un poquito a qué se dedica. Hola Paloma, hola a todos, muchas gracias por concederme esta oportunidad de presentar esta perspectiva. Vale, como ha dicho Paloma, yo trabajo con la descodificación biológica en el origen inconsciente emocional del problema o de la patología. Y bueno, como tengo varias formaciones, al final he hecho un método propio porque cada persona es un mundo y hay que adaptarse a ello. ¿Vale? Entonces, mi trabajo lo que consiste es ayudar a la persona a encontrar el origen inconsciente, el por qué le sucede lo que sucede, ya sea porque tiene una enfermedad o porque tiene un comportamiento o repite algún tipo de patrón, entrar en ese origen, liberar eso y cambiarlo e integrar una nueva información, ya sea con un cambio de creencias o un patrón de comportamiento diferente. Eso es lo que yo puedo ayudar. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a empezar por el primer bloque de lo que yo creo que puede resultar interesante. Como decía al principio, algo que se estudia tanto en criminología como en cualquier oposición a nivel penitenciario es cómo surge el delito. Hay distintas teorías para intentar entender por qué porque el ser humano comete hechos delictivos, ¿no? Y puede acabar siendo condenado, incluso condenado a prisión. Existen, como decía, distintas teorías criminológicas que intentan explicar el hecho delictivo, el origen del hecho delictivo, y me gustaría que tú nos ayudaras a entender lo que hay detrás quizá de todas esas teorías, ¿no? Porque antes estábamos comentando cómo en el origen del delito, las razones por las que una persona comete un hecho delictivo pueden ser muchas y evidentemente en cada caso son diferentes y son muy variadas, pero generalmente pues tendemos a pensar en el contexto del que procede esa persona, las circunstancias, pues el nivel de educación, dónde se ha criado, su propia personalidad. Hay distintas razones, distintas causas. Pero un poco lo que me comentaban ahí es que efectivamente detrás de todas esas causas, vamos a llamarlas aparentes, ¿no? Existe algo que es menos aparente o menos visible, que es un poco a lo que ella se dedica a tratar, ¿no? Y ayudar a las personas a descubrir y desentrañar para poder trabajar directamente sobre esa causa menos visible. Entonces, ¿cómo podríamos explicar, por ejemplo, que una persona pueda llegar a cometer un hecho delictivo desde cualquier, ¿cómo podríamos distinguir o cómo podríamos desentrañar dónde está esa causa, ese origen, más allá de lo aparente, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Una persona está en un momento de su vida pues, con una crisis muy fuerte a nivel económico, por ejemplo, y necesita recursos económicos rápidos, ¿no? Pues para poder atender a su familia y decide cometer un robo. Evidentemente sabemos cuál es la causa, ¿no? La causa que le ha llevado a cometer ese delito y podríamos quedarnos ahí. Pero quizá hay algo más que se pueda trabajar en cada caso, no todo el mundo tendrá las mismas circunstancias, que es a lo que un poco se dedica Anaïs. Te lo pongo como ejemplo y luego tú ya me imagino que tendrás un montón de casos. Vale, vamos a ver, el primero tenemos que partir de que un delito es un comportamiento, ¿vale? Entonces, un comportamiento viene determinado por, como has dicho tú, si nos quedamos bueno, antes hablábamos, ¿no?, de a nivel biológico, pues que el tener un síndrome o una patología concreta, el nivel social en el que nos criamos, el nivel económico, vale, ahí lo que va a ocurrir es que va a haber circunstancias que me pueden afectar. No toda la gente, no todo
todas las personas que tienen un nivel económico bajo o que tienen una patología acaban cometiendo delitos. Eso quiere decir que hay algo más, ¿vale? Entonces, partimos de que un delito es un comportamiento. ¿Qué me lleva a mí a tener ese comportamiento y no otro? Bien, en el ejemplo que decías de una persona que comete un atraco porque se ha quedado sin dinero, no todas las personas que se quedan sin dinero cometen un atraco, ¿vale? Otras buscan otra solución de otra manera. Entonces, ahí lo que hay a nivel inconsciente es una programación o un conflicto que nos lleva a tener ese comportamiento, ¿vale? Por ejemplo, una persona que tiene agresividad, no vamos a decir que es agresiva porque eso es generar identidad, pero que su comportamiento es agresivo, ¿vale? Para llegar a esa agresividad, como ya hablamos de violencia importante, quiere decir que a nivel inconsciente tiene una serie de conflictos no resueltos, de bloqueos, por así decirlo, que el resultado en su realidad, en su comportamiento, es esa violencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto es reversible. ¿Por qué? Porque si yo busco y soluciono el origen, encuentro esos bloqueos, esos conflictos, la agresividad no se va a manifestar, ¿vale? No sé si así queda claro. Creo que sí. Vale, ¿cómo funcionamos? Entonces, cualquier comportamiento, sea delictivo o sea, como nos suelen decir, ay, es que eres tímida. La timidez es un comportamiento, ¿vale? Porque somos seres sociales por naturaleza, necesitamos relacionarnos con los demás para evolucionar y crecer. Si mi tendencia es a ser tímida, ¿vale? Quiere decir que la solución para mí es no relacionarme, porque puedo tener una programación de que sea peligroso, de que el otro me pueda perjudicar, entonces me recluyo. Pero no es mi naturaleza, porque nuestra naturaleza es social. ¿No? De acuerdo. ¿Así queda claro? Creo que ha quedado claro con el ejemplo. Se me ocurre hacerte una pregunta, entonces, con respecto a lo que decías, de que evidentemente dos personas en la misma circunstancia pueden venir de las mismas circunstancias, incluso podemos pensar el caso de dos hermanos gemelos que han nacido en la misma familia, en el mismo contexto, mismo ambiente, mismo barrio, mismas oportunidades y sin embargo pues puedan tener vidas completamente distintas y uno de ellos acabar cometiendo un hecho delictivo y el otro tomar otro camino completamente diferente. ¿Qué ocurre, por ejemplo, o cómo explicarías tú por qué en unas situaciones una persona, vamos a decir que puede haber tres situaciones, una persona comete un delito y bueno, pues es detenido, se le juzga y acaba siendo condenado, vamos a poner, a una pena de prisión? Mismo caso, una persona en las mismas condiciones comete el mismo delito y sin embargo, bueno, pues no es detenido, no es localizado y digamos que escapa de la justicia, ¿vale? Y ahí lo dejamos ahí. Y luego existe también el caso de, que es estadísticamente mucho menor, pero sí que existe, de personas que son inocentes, es decir, se les condena por un hecho que realmente no han cometido, pero por una serie de fallos concatenados en la justicia acaba siendo condenado incluso a prisión. Y todos conocemos algún caso de personas que han acabado en esta situación y que son realmente dramáticas e injustas. ¿Cómo podemos, desde un poco tu perspectiva y tu manera de trabajar, cómo podemos trabajar en estas tres situaciones? Suponiendo que una persona ya haya pasado por esta situación y decida hacer una revisión un poco de su propia vida para no volver a caer, digamos, en esa misma situación o simplemente para averiguar cómo es posible que se haya dado, sobre todo en el caso de la persona inocente, que haya llegado a esta situación. No sé si me explico, serían tres situaciones diferentes. Vale, lo primero que tenemos que entender es que funcionamos con una serie de una programación inconsciente. Ahí tenemos creencias, tenemos bloqueos que nos vienen tanto a nivel social, porque las creencias que hay a nivel social las vamos integrando, las creencias de la familia, ¿vale? Después nuestras propias experiencias, a medida que vamos viviendo situaciones y esas situaciones son complicadas, vamos generando creencias, ¿vale? Tenemos las creencias típicas de que la vida es dura, de que hay que esforzarse. Todo esto es de un contexto general que hay en la sociedad, ¿vale? Pero después cargamos con otro tipo de memorias. Durante el embarazo, por ejemplo, todas las emociones que ha vivido mamá y también papá, esas nos las comemos y las hacemos nuestras, porque estamos en fusión con mamá. Hasta más o menos los 2, 3 añitos, lo que mamá siente, yo lo hago mío, ¿vale? Entonces estoy cogiendo emociones de mamá, creencias de mamá, conflictos de mamá que estoy haciendo mío. Y eso lleva a generar también parte de mi personalidad. Y no soy yo, es
como si dijéramos la fachada con la que me muevo, consecuencia de todo eso. Pero después tenemos otro bloque de creencias, que son las que vienen heredadas de los antepasados, ¿vale? Igual que heredamos el color del pelo o el color de los ojos, y muchas veces dice, ay, es que tiene el mismo carácter que su abuelo, porque heredamos esas memorias. Y cuando heredamos esas memorias, heredamos también los conflictos no resueltos de los antepasados, ¿vale? Heredamos también lo positivo, pero eso no lo tocamos, claro. Pero heredamos los conflictos no resueltos. Entonces, tú imagínate que yo, esto es un ejemplo, de cosas que pueden pasar, que yo tuve un bisabuelo que cometió un asesinato y quedó impune, se libró, ¿vale? Pues a lo mejor yo ahora puedo ir a la cárcel para pagar el crimen que él no pagó. Wow. Díganos eso un poco mejor. Pues eso quiere decir que lo que ocurre en una generación, ¿vale? Sobre todo en el caso de un crimen que no se ha pagado por ese crimen, van a pagar las consecuencias las generaciones que vienen. Se puede pagar a nivel económico. Estoy pagando, pues tengo deudas o el dinero no me llega. Puedo pagarlo también con algún tipo de problema en las relaciones. O puedo ir a la cárcel. Como él no fue a la cárcel y no pagó, voy yo por él. Digamos que sería una especie de compensación. Es una especie de compensación a nivel inconsciente, ¿vale? Entonces, en una persona de estas características que no ha cometido ningún crimen y acaba en la cárcel, hay una programación que lo lleva a eso, ¿vale? Entonces, sería importante que esa persona trabajara para encontrar esa programación inconsciente, ¿vale? Entonces, una de las cosas que está genial hacer siempre es mover el árbol, es decir, buscar información sobre los antepasados, las partidas de nacimiento, de defunción, porque ahí ya va a empezar a aparecer información. Muchas veces hay antepasados de padres desconocidos o que fueron incluso abandonados y no se sabe, y todas esas memorias se arrastran. Entonces, nuestra personalidad, lo que conocemos como personalidad, está condicionada por todas estas memorias. Lo que yo he vivido durante mi vida y las creencias que yo he generado de las situaciones que he vivido, que van a venir marcadas también por lo que viene de atrás, ¿vale? Lo que papá y mamá vivieron en el embarazo que yo me comí, lo de los antepasados, las herencias de los antepasados, y después hay lo que se llama el proyecto sentido de papá y mamá, que es el deseo inconsciente por el que papá y mamá quieren un hijo o una hija. Muchas veces ese proyecto es consciente, por ejemplo, para que me cuiden el día de mañana. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Eso es un proyecto sentido de papá o de mamá o de los dos. Pero otras veces hay proyectos sentido que son totalmente inconscientes, ¿no? Pues a veces ocurre, un ejemplo, quiero que sea la madre que yo no tuve o el padre que yo no tuve. Entonces se invierten los papeles entre el padre y el hijo. Y eso tiene consecuencias para ese descendiente, ¿vale? Entonces, todo esto va a condicionar lo que yo voy a vivir. Cuando hablabas de que dos hermanos, ¿vale? Uno acaba metido en drogas o lo que sea, o delinquiendo, y el otro no, ahí influye lo que ha vivido, ¿vale? Más toda la programación que viene de atrás. Y aunque venga del mismo árbol, aunque sean los mismos antepasados, uno hereda una cosa y otro otra. Después está también la gestión de cada uno, los valores de cada uno, que muchas veces te paran, tú te puedes frenar y decir, no, esto no, ¿vale? Pero es un cúmulo de cosas. Después hay otra cosa mayores, que eso ya depende de las creencias de cada uno, ¿no? En relación al alma, a la reencarnación. Te iba a preguntar sobre eso. Entonces, ahí es la libertad de creer en cada uno, de si una vez que acaba esto no hay nada más o no. Entonces, una de las teorías, yo la comparto, es que sí hay esa reencarnación. Y entonces el alma trae memorias de otras vidas. Y esas memorias también se manifiestan aquí. Y todo este cúmulo de, vamos a decir, programación, aplicación inconsciente, como si fuera, no sé, una aplicación del móvil, se activa en ciertas situaciones. Y entonces genera que yo viva una situación u otra, que yo cometa un delito o que encuentre otra solución para no cometer ese delito. No todo el mundo que no tiene dinero acaba cometiendo un robo, ¿vale? Entonces ahí es donde hablamos de qué hay detrás de esto para que yo genere este comportamiento. Vale. Y ahí sería el comportamiento que genera el delito, sería la solución a algo, ¿no? Inconscientemente. Claro, el comportamiento viene condicionado por lo que hay detrás, ¿vale? Entonces lo que hay que ver es por qué llega a ese delito, qué hay ahí. Bueno, ver, encontrarlo y cambiarlo, ¿vale? Porque es cierto que mucha gente, bueno, tú se lo sabrás mejor, ¿no? O por lo menos tengo entendido, que es capaz de resetearse
haber cometido ese delito y salir de ahí y no volver a tener ningún problema. Hay otra gente que es reincidente y que vuelve y que no es capaz de salir del pozo, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, ahí es importante encontrar qué pasa, qué programación tengo para acabar en esta situación. Claro, porque al final condiciona toda tu vida. Claro, claro. Entonces, claro, ahí tiene que haber una necesidad o unas ganas de querer salir de ahí. No todo el mundo está dispuesto. Claro, ahí es muy importante aquí el papel que juega evidentemente la voluntad, ¿no? La elección. La elección. Sí, es una elección. Al final, toda la vida es una elección. Entonces, si tú eliges salir de ahí, pero de verdad que lo sientes, de una manera o de otra, y esto no es solo en relación al tema penitenciario con el que estamos, es en relación a todas las situaciones que vivimos. Cuando yo hago la elección, se me presentan las oportunidades para poder salir de ahí. Tengo que aprovecharlas, porque si no las aprovecho, de nada me vale. ¿Vale? Pero al final es una cuestión de elección. Fíjate, aunque hay una programación consciente, yo elijo conscientemente salir de ahí. Pero no desde la mente que piensa, por así decirlo, sino desde esa sensación de yo salgo de aquí, salgo de aquí. Es una convicción, ¿no? Sí, y de la manera que sea. Y va a ocurrir. También un poco estaríamos jugando siempre con el tema de la mente y la emoción, ¿no? El corazón, ¿no? Que se suele decir que a veces somos muy mentales, ¿no? Y queremos resolverlo todo con la cabeza. Y aquí me imagino que por el tipo de trabajo que tú haces, fundamentalmente las herramientas con las que trabajas es con la emoción, ¿no? Sí. A partes de ahí, ¿no? De lo que sentimos y que quizás estamos a veces muy poco acostumbrados a indagar en eso, ¿no? Sí. Y el poder que puede tener esto, ¿no? Es un poco yo todo lo que he hablado con Anaís, ¿no? Y es un poquito a lo que se dedica, tiene una potencia y una fuerza impresionante, ¿no? No somos a veces no somos conscientes en general, también por la sociedad en la que nos movemos, ¿no? Que da mucha importancia a la cabeza, al cerebro, a lo racional, ¿no? Y da muy poca importancia a lo emocional, casi está mal visto dar importancia a lo emocional. Y digamos que realmente es desde donde tú vas a partir para trabajar esto, ¿no? Tenemos un poco, entonces, claro, eso es una apertura, ¿no? Es un shock muchas veces, ¿no? Pues eso, cuando la persona no está acostumbrada a trabajar desde ahí, ver todo lo que se puede mover, ¿no? Cuando empiezas a atender a la emoción y no solo a la razón, ¿no? El por qué hago las cosas, ¿no? Así que, bueno, me parece muy interesante. Y respecto a lo que comentaba antes de las personas que acaban siendo condenadas a pesar de que no han cometido un hecho, todo el proceso que les lleva hasta ahí, es decir, porque claro, son personas que no han cometido un hecho delictivo y sin embargo se les juzga, o sea, tienen que seguir todo un proceso y finalmente acaban siendo condenadas. Eso tiene que ser muy duro, ¿no? Tiene que ser, antes hablabas de que no es un tema ni de karma ni de, pero bueno, hay algo ahí, ¿no? Que le ha llevado a esa persona hasta esa situación límite, ¿no? De decir, sin haber hecho nada, que pueda acabar siendo condenada. Esto también se puede trabajar, me imagino, ¿no? Desde este tipo de terapia. No sé si conoces algún caso o similar de alguien que haya pasado por algo al menos parecido. Cuando ocurre una cosa de estas y tú sabes que eres inocente. A ver, es igual que cuando un niño que está contando algo y le dicen que está mintiendo. Al final es lo mismo, pero extrapolado a algo más grave, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que aparte de todo el proceso, se añade toda esa sensación de injusticia, de impotencia, de frustración, de que yo no lo he hecho y sin embargo me están condenando, me están acusando y no puedes hacer nada, ¿vale? Porque en esos momentos no puedes hacer nada conscientemente, o es decir, no puedes hacer nada para que te crean de alguna manera, pero sí se puede buscar el origen de eso. ¿Por qué yo estoy viviendo esta situación? Siempre que hay una situación que a mí no me gusta, que a mí me hace sentir mal, del tipo que sea, hay que buscar el patrón que marca eso, pero el patrón inconsciente. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar eso, las cosas empiezan a moverse en la realidad y la realidad empieza a girar, porque si yo es como si yo tengo un foco desde aquí hacia ahí, ¿vale? Y lo está enfocando, si yo cambio el foco, voy a ver otra parte de la habitación. ¿Vale? Se va a cambiar, la realidad va a bailar. Entonces, no necesitamos saber cómo, como decías antes, pero se van a mover las fichas de tal manera que esa situación se puede revertir. ¿Vale? Pero hay que buscar ese programa. Y me imagino que, aunque este hecho es muy excepcional en la vida de la persona que le haya sucedido, quiere decir que acaba siendo condenada por un hecho que no hemos cometido, tiene que ser algo, es muy excepcional y sería raro que se diera 2 veces en una vida, ¿no? O sea, que suceda esto 2 veces, pero me imagino que si una persona empieza a trabajar esto y ver un poco el origen, ¿no? De por qué ha acabado ahí,
sí que puede encontrar patrones en su propia vida que, aunque no le hayan llevado a la cárcel, en este caso, sí que de alguna manera haya pagado consecuencias por algo que no, de manera injusta, ¿no? O sea, que me imagino que a eso le llamas también con los patrones, ¿no? Sí, probablemente, porque al final todo es una repetición, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, lo de la cárcel ya es lo máximo, pero seguramente antes en su vida ha habido situaciones que han sido injustas o que lo han acusado de algo que no era, o esas pequeñas de decir, me estás mintiendo y no ser así, sí que hay, suele haber, salvo que sea a lo mejor una programación inconsciente muy fuerte, ¿vale? Y que se despierte por la situación que sea justo en este momento, ¿vale? Pero muchas veces todo es una repetición de patrón y muchas veces se origina en nuestra infancia, es cuando se activa, con las memorias que tengamos de atrás, pero se activa ahí. Y volvemos siempre a estar en ese ciclo. Entonces, lo que hay que buscar es ese origen. Vale, y un poco como romper, ¿no? Ese patrón. Y me imagino que una vez que eso se trabaja... Más que romperlo, es volver ahí, sentir, ¿vale? Antes hablabas de trabajar desde la emoción, ¿no? Y sí que es cierto, hay que salir de la mente porque parece que ahora todo ahí tiene que ser lógico, controlado, tal. Entonces, una cosa es una organización y otra es el control, querer controlarlo todo. Yo no puedo controlar nada. Entonces, cuando yo me meto en ese control, lo que hago es bloquear absolutamente todo. Entonces, la forma de trabajar es desde la sensación interna de lo que no tiene lógica, porque yo siempre busco, tú dime lo que no tiene lógica, porque eso es lo que a mí me interesa. Y siempre trabajando desde el cuerpo, desde las sensaciones del cuerpo, porque si no nos vamos aquí. Entonces, puedes contar la historia las veces que quieras, pero no llegas ahí a la profundidad, a lo que realmente hay que mover. Entonces, bueno, hay gente que está más en el control y le cuesta más y bueno, hay que ir ablandando eso y haciendo los cambios necesarios para poder entrar a esa parte donde tenemos el poder de cambiarla. Claro, hasta ahora llevamos muchos y muchas décadas desconectándonos de nuestro poder, que es el otro el que sabe más que yo. No, yo tengo el problema, yo tengo la solución. Es así. Otra cosa es que quieras encontrar la solución o que te lo creas o que estés dispuesto a entrar ahí. Pero igual que está el problema, se puede revertir. Es muy interesante esto que estás diciendo además porque, claro, estamos hablando de una situación en la que la persona ya ha sido condenada, ¿no? Ya está, digamos, pagando un precio, ¿no? Por el hecho que ha cometido. Pero claro, si todo esto se trabajara antes, ¿no? A nivel preventivo, eso sería lo ideal, ¿no? O sea, porque realmente tú, claro, tú trabajas con personas de todo tipo, quiero decir que no trabajas con personas que estén en esta situación, aunque hoy estamos hablando de personas que pueden acabar en la cárcel. Entonces, claro, lo ideal sería, si tuviéramos la oportunidad de trabajar a tiempo esto, probablemente no haría falta, ¿no? Plantearnos una vez que ha sucedido cómo podemos hacer para, bueno, no sé si me explico, a nivel preventivo, ¿no? Sería muy interesante esta herramienta. A ver, en situaciones como una persona que no ha hecho nada y la condenan, bueno, habría que ver el contexto, ¿no? Pero es complicado porque tú no te lo esperas. No te lo esperas. Entonces esa persona está viviendo esa situación y la tiene que vivir, pero lo importante es buscar ese patrón para cambiarlo y después a lo mejor no sabes lo que puede pasar. Igual hay una revisión del caso, aparecen pruebas nuevas y resulta que se sabe que es inocente y la sueltan, ¿vale? Pero a priori ese tipo de situaciones no las puedes anticipar. Claro. No te lo esperas, no te esperas que te digan, oye, que has cometido tú un delito. Entonces, esa es más complicada. Ahora, la persona que comete un delito, al final, y esto tiene que quedar muy claro, es responsable de lo que está haciendo, ¿vale? Entonces, sí que tiene que haber esa compensación o reparación del daño, no sé cómo lo llamáis exactamente, ¿vale? Porque sí que ella está teniendo ese comportamiento, esa persona tiene ese comportamiento. Y claro, no es lo mismo un atraco que un asesinato, ¿vale? Entonces, tú a la persona que le has quitado la vida no se la puedes devolver. Y sí tiene que haber unas consecuencias. Pero eso no quita que no puedas hacer algo, esa persona que ha cometido ese delito, aparte de resarcirlo desde fuera, para hacer ese cambio interno, ¿vale? Y eso sí que lo puedes hacer. Y una persona que ha cometido un delito, hombre, yo no lo sé, no sé cómo se mueven, pero me imagino que, bueno, puede haber, ¿cómo decís? Que te salga en el momento, que no lo pienses o que estés en esta circunstancia y ocurra. Sí, no se le da el nombre. No me sale el nombre. Sí, no, creo que te refieres a cuando un delito no me sale el nombre ahora. Vale, que tú en principio... sí, que es como inesperado, quiero decir que no estaba ni premeditado, ni preparado, ni... Y que además tú no eres una persona que encaja dentro de ese perfil, vamos a decirlo. accidental, vamos a decir, sí. Claro, ¿vale?
Pero después está el que es recurrente, aunque sean pequeños delitos, ¿vale? Y ahí está, quiero salir de esto. Y eso sí que lo puedes trabajar, porque detrás de ese comportamiento hay que buscar ese origen, ¿vale? Pero que quede claro, lo que has hecho, lo has hecho, claro, y ahí tiene que haber esa compensación, porque justo o no justo, bueno, igual no es la palabra justicia, ¿no? Pero es ese equilibrio de yo he hecho esto, he causado este daño y hay que compensar. Sí, es como una restauración del equilibrio, sí, una porque compensación. que ese comportamiento venga determinado por tus creencias, por tus patrones, por lo que has vivido, no justifica el comportamiento, ¿vale? Claro. Si yo te pego a ti o le pego a mi hijo, sigues siendo igualmente responsable. Soy responsable de eso, porque además mi responsabilidad es darme cuenta de que eso no. Y buscar ese cambio. Sí, y entroncaría mucho con lo que comentábamos antes de lo que llamamos la justicia restaurativa, que cada vez se habla un poquito más de ella, y no solo lo meramente punitivo, ¿no? De simplemente has hecho algo, te castigo por ello, ¿no? Sino que de alguna manera tú te puedas hacer lo primero, como dices tú, responsable del hecho que has cometido y ver de qué manera puedes, con la víctima o las víctimas si las hay, o con la sociedad en conjunto, de alguna manera reparar el daño y compensar un poquito lo que restaurar un poco ese equilibrio que se ha descompensado, ¿no? Iría un poquito por ahí, sería una manera muy revolucionaria de enfocarlo. Y sería fantástico combinar eso con ese trabajo a nivel inconsciente para encontrar ese origen y que la persona realmente pudiera salir de ese patrón para no volver a cometerlo en el futuro, sea ese delito en concreto u otro similar. Porque si el patrón sigue ahí, claro, ¿sabes? Si el bloqueo sigue ahí, es mucho más difícil controlarlo que si yo libero eso directamente. Entonces estaría fantástico ese trabajo más profundo a nivel inconsciente, de cambio de programación. Muy interesante. Entonces, una vez que ya se ha producido el hecho, que estamos, digamos, pagando el castigo, ¿no? O que ya hemos salido de esta situación, es imprescindible que sea la persona, lógicamente, la que tome la decisión, como decías antes, de querer un poco trabajar desde ahí. No sé, ¿darías algún consejo, alguna recomendación, algún primer paso para que si alguna persona que está pues, escuchando esto o tiene algún familiar o alguna persona conocida que esté en esta situación, le puede animar no sé, a ver esta vía, ¿no? Esta vía por la que poder trabajar, pues esa como mochila, ¿no? De la que nos hablabas antes, porque al final es una mochila que llevamos, ¿no? Con todos esos patrones, creencias, el árbol, ¿no? Todo lo que nos has contado, y que eso pueda suponer un cambio en su vida, ¿no? Aprovechando que muchas veces cuando sucede algo que es un momento crítico en nuestra vida, ¿no? Pues aprovechar no solo para un aprendizaje, sino para salir renovado, ¿no? Pues mira, lo primero es que empecemos a tomar conciencia de que no somos lo que nos han dicho que somos, no somos la personalidad que creemos que somos, no somos el carácter, somos mucho más que eso, todo eso son comportamientos generados por algo que viene de atrás. Podemos cambiar esos comportamientos, podemos generar un comportamiento diferente, alineada con realmente lo que somos o lo que queremos vivir. Ese es un poder que tenemos. Yo no digo ni que sea fácil ni que sea difícil, simplemente es y hay que hacerlo si eliges hacerlo, pero que si algún día eliges un cambio así, que sea porque tú quieres, no porque te haya dicho tu mujer o tu marido o tu madre que necesitas cambiar, sino que la elección sea tuya, si no, no funciona. Entonces, podemos hacerlo, puedes cambiar lo que no te gusta en ti y puedes empezar a vivir de una manera diferente. La elección es tuya. Pues es un mensaje, se me han puesto los pelos de punta, muy, muy esperanzador, y mira, en el fondo pues va muy en la línea también de lo que denominamos la voluntariedad del tratamiento, ¿no? En el ámbito penitenciario el tratamiento no se puede dar si no existe esa voluntariedad, no se puede imponer, al menos en España, en otros países sí, se podría hablar de determinados tratamientos obligatorios. Y bueno, pues yo creo que has explicado muy bien también el fundamento de esto, ¿no? Cuando no es la propia persona la que lo busca y la que decide hacer esa elección, por mucho que te venga de fuera, tienes que hacer esto, no va a funcionar, ¿no? No va a funcionar nunca. Con esa obligatoriedad que estás comentando de cualquier tratamiento, estamos en lo mismo, generamos más conflicto, porque me obligan a hacer algo que yo no quiero. Encima me están imponiendo algo contra mi voluntad. Y lo que se le hace es peor, porque además el tratamiento lo vas a rechazar. Y el cuerpo lo va a rechazar de la manera que sea. Y bueno, no digo que el 100% de los casos no funcione, pero mucho más complicado. Claro.
Bueno, pues para mí ha sido una charla muy interesante. Yo creo que para las personas que lo puedan escuchar lo va a ser también. Creo que es un mensaje de esperanza también muy, muy bonito para cualquier persona que se pueda encontrar en esta situación o tenga algún familiar o conocido en esta situación. Tanto como hemos dicho, si es una persona que, bueno, pues que está siendo juzgada siendo inocente, como si es una persona que ha cometido un delito y continúa, ¿no?, siendo de manera reincidente, como hablábamos, o incluso si ha cometido un delito a nivel circunstancial, ¿no?, como decíamos, en un momento determinado de su vida por una situación muy concreta. Siempre se puede trabajar, siempre se puede ver qué es lo que ha ocurrido ahí, qué es lo que está en el origen, y al final pues depende de uno mismo, ¿no?, tomar esta decisión. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por todo esto que nos has contado hoy, lo que nos has explicado. Yo, a nivel personal, creo que es un enfoque muy revolucionario. Sería muy interesante bueno, pues que se investigara un poquito más desde este punto, desde esta perspectiva, desde este ámbito, cómo se puede ayudar a las personas que han sido condenadas, ¿no?, incluso que están en prisión. Me parece que podría ser muy revolucionario. Yo soy una persona que, bueno, las personas que me siguen, me conocen, saben que abogo por volver a recuperar, en realidad nunca estuvo del todo presente, ¿no?, lo que es la criminología en las prisiones. La perspectiva criminológica me parece que es una disciplina muy necesaria para entender el delito, el delincuente y todo lo que hay detrás, antes, durante y después. Pero creo que esto que tú nos has venido a hablar hoy me parece que sería algo más que podríamos aportar, añadir una perspectiva no nueva, porque entiendo que esto ya lleva trabajándose muchos años, pero sí que ahora quizás se está profundizando más, empieza a haber más profesionales que se están animando y lanzando a ayudar a cualquier persona, ¿no?, que quiera trabajar desde ahí. Y en tu caso, además, con un método propio, ¿no?, que tú has ido creando a lo largo de los años, con mucha experiencia, con muchos casos clínicos, con muchos pacientes, ¿no?, que han pasado por tus manos y que has podido ver que tienes resultados. Así que, bueno, pues no tengo pacientes, tienes tengo clientes que yo no soy un médico. Tienes razón, eso ha sido un fallo de lenguaje mío. Y no es, efectivamente. Yo tengo clientes. Son clientes, pero bueno, que has ido viendo pues los resultados a lo largo de los años, trabajando con este método. Y bueno, al final lo que nos importa es si las cosas tienen resultado, ¿no?, si realmente hay un cambio y lo estamos experimentando. Así que nada, si alguien se quisiera poner en contacto contigo, saber un poquito más sobre lo que haces, quieres decirnos... Puedes consultar la web, que es www.terapiastriskel.com, y ahí van a tener la información toda sobre mí, sobre el método que hago, sobre las terapias también que tenemos, otro tipo de terapias, y toda la información de contacto ahí en terapiastriskel.com. Perfecto, pues nada, si tenéis cualquier duda o queréis investigar un poquito más sobre lo que hace Anais Berenguer, ahí tenéis esa página web, terapiastriskel.com, y nada, cualquier duda podéis contactarla ahí. Así que nada, pues muchas gracias. Gracias a ti, Paloma, por hacerme esta entrevista, y espero que llegue a mucha gente. Seguro que sí. Un saludo.